podemos demorar. Haga. Podemos salir de esto. Bueno, buenos días, mi nombre es Sara. Bueno, se trata de un paciente masculino que consultó el 30 de mayo con un motivo de consulta en el que decía que se le bajó la presión en la diálisis y le dolía pues el estómago. Paciente realmente joven de 37 años que tenía ya 3 días de dolor abdominal generalizado, tipo cólico, asociado inicialmente de mesis. El paciente consultó al hospital local, que era un municipio pues aquí cercano, sin mejoría con la analgesia que le pusieron allá, aumentó el número de los episodios eméticos y ahora ya tenía diarrea, por lo que pues decidió consultar. En la sesión de, eso coincidió con que vino a la sesión de hemodiálisis, lo encontraron hipotenso, le pusieron los líquidos y pues lo remitieron a una institución de alto nivel de complejidad en la ciudad. Muy importante que el paciente tenía un antecedente que era monorreno de nacimiento, había recibido un trasplante renal hace 17 años, para el cual había tenido rechazo, estuvo en diálisis peritoneal, pero desde hacía un año el paciente ya venía en hemodiálisis. El examen físico al ingreso por el médico general estaba taquicárdico, cifras tensionales realmente ahí como muy límite, taquipnéico, sin problemas pues como en la oxigenación, estaba pálido y el abdomen pues era doloroso, la palpación superficial y profunda según el médico general de ingreso, sin embargo no tenía signos de irritación peritoneal y no tenía ninguna otra alteración. Con esto consideraron entonces que según los parámetros de los signos vitales el paciente tenía un CIS con un foco pues como abdominal, pidieron laboratorios, empezaron reposición de líquidos, solicitaron un TAC de abdomen contrastado y pidieron la valoración por cirugía general. Él había tenido diálisis peritoneal también. Había diálisis peritoneal, pero se lo habían suspendido hacía un año. Perfecto. Y esa es la imagen entonces. Juan, ¿la hace usted? Yo me da un momento. Me parece como contraste libre en cavidad y algunas burbujas en el hemoperitoneo, pero no veo, bueno, no tengo que dar un otro corte, otro. Tiene llamativo, tiene algo agudo y no tiene derrame pleural. No le ve mucho derrame pleural. Tiene líquido libre en cavidad. Eso es para buscar si tienen hemoperitoneo, me imagino, ¿cierto? Sí. Y algo que me llamó la atención el corte es que como el ombligo por la operación amiga también veo como contraste, pero una pistola, una cosa, una comunicación de la pared. Bueno. Entonces, los paraclínicos que le solicitaron no tenían leucocitosis, realmente tenía una hemoglobina bastante buena, corazón un paciente enfermo renal crónico, sin embargo, con una elevación de reactantes de fase aguda y con una acidosis. El paciente es valorado el mismo día por cirugía general. Para el momento en el que cirugía general lo encuentra, ya está en choque, en muy regulares condiciones. Sin embargo, la historia decía que sería sin signos de irritación peritoneal, y esta lectura de TAC es la que hace el cirujano que lo valora en ese momento. Entonces se encuentra un neumoperitoneo laminar en el tercio superior del abdomen,
sin distensión de asas, con escaso líquido libre, engrosamiento y calcificación del peritoneo. Y pues con lo que mencionaban, entonces la conclusión del cirujano fue que en el contexto de los antecedentes patológicos del paciente se presumía una posible compartimentalización del peritoneo, pero no le pareció que tuviera una indicación de un manejo quirúrgico emergente. En las horas de la madrugada del 31 de la mañana del 31 nefrología de OEL, empezaron pues la hemodiálisis, algunas modificaciones, se le había empezado desde el principio manejo con piperacillina, tazobactam, sin embargo infectología le hizo un ajuste con linesolid y pues adicional un bolo de piptazo cuando terminara la diálisis, y urgentología, pues el paciente seguía en el servicio de urgencias y presentó deterioro respiratorio hemodinámico, hubo que intubarlo, ya tenía doble soporte vasopresor con norepinefrina y vasopresina, hizo incluso un episodio de una fibrilación auricular que ellos describen pues como una fibrilación auricular del paciente crítico, no se logró incluso control con medicamentos, entonces requirió una cardioversión eléctrica y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y allá nuevamente lo vio cirugía general. Cirugía general lo ve entonces en la madrugada y por deterioro del estado general y los hallazgos tomográficos, definitivamente lo programaron pues por una laparotomía exploratoria ante el contexto pues como de una sepsis abdominal con un foco que todavía no tenía control. ¿Qué se encontró? Una gran cantidad de líquido purulento fétido en toda la cavidad abdominal, una peritonitis esclerosante con un abdomen francamente bloqueado en el que no vimos nada, no podíamos diferenciar el hígado, no podíamos diferenciar el estómago, no se veían las asas, realmente era un bloque que no se podía pues movilizar, sin embargo no había salida de material intestinal ni alguna perforación de víscera hueca. Realmente la pus pues que se drenó en algún momento con la movilización se abrió como un huequito y a lo que nos dedicamos fue a pues como drenar todo eso, pero realmente no pudimos identificar ninguna víscera adecuadamente. Entonces, con esto el tema que les traigo es la peritonitis. Pero la peritonitis esclerosante no le da eso. Tuvo una peritonitis bacteriana espontánea probablemente, pero no es, o sea, que no quede la idea de una peritonitis esclerosante de disección, no. La peritonitis esclerosante es algo que le da a la gente que le da diálisis peritoneal, por eso te lo pregunté, el peritoneo pone muy grueso, y a los cirróticos que les da PV a repetición también, y eso es una tragedia, porque todo queda como una capa nacarada que cubre todo, y una ahí no ve ni mierda, todo es blanco. Lo que pasa es que el primer cirujano me parece pues tiene muchas agallas de no operar a un paciente con esa tomografía y con neumoperitoneo, porque hay que repasar cuáles son las causas de neumoperitoneo espontáneo en un paciente aliviado, no en un paciente séptico. Sí, a nosotros lo que nos pareció es que pues cuando decidimos programarlo, nos parecía que un año de haber parado la diálisis peritoneal ya era mucho tiempo como para que el paciente tuviera un neumoperitoneo asociado a esa diálisis. Exacto. Ese neumoperitoneo es por las bacterias que producen gas. Y lo otro es que luego de abrirlo... Lo sé, pero hizo una peritonitis primaria porque es un paciente renal crónico y los pacientes renales crónicos también hacen peritonitis bacterianas constantes. Y los cirrosos, todo el que haga citis por cualquier enfermedad se le puede infectar. Y los renales crónicos hacen la citis. Sí, a la conclusión que llegamos fue que se trató pues de una peritonitis primaria. ¿Y ese es el bobo? Sí. Pues sí, la voz. ¿La clavaron ayer pues? No, ayer lo cerramos. Bueno, entonces el tema es peritonitis esclerosante. Y se trata entonces de una inflamación y una fibrosis intraperitoneal que genera un encapsulamiento de las asas intestinales, falla en el intrafiltrado, pues como el funcionamiento normal de la diálisis peritoneal, y genera de manera pues como persistente y en el tiempo una obstrucción intestinal. Es más o menos una imagen así, este abdomen sí se pudo pues por lo menos eviscerar el bloque de asas. Exacto, pero el de nosotros definitivamente estaba en la cavidad y no lo pudimos movilizar. La Asociación Internacional de Diálisis Peritoneal la define como un síndrome continuo o intermitente de una obstrucción intestinal por adherencias difusas de un peritoneo pues, que está engrosado. La peritonitis esclerosante la podemos dividir entonces en idiopática o secundaria, siendo la idiopática más rara, y la secundaria, como vamos a ver más adelante, puede ser la principal causa va a ser la diálisis peritoneal, pero vamos a tener algunos medicamentos o infecciones intraabdominales recurrentes que pueden llevarnos a que el paciente desarrolle una peritonitis esclerosante. La fisiopatología realmente no está muy clara, pero si nos basamos solamente en lo que producen los cambios en la diálisis peritoneal, se trata entonces de la diálisis como tal o de la exposición peritoneal de ese material que instilamos en la cavidad cuando se hace la diálisis peritoneal, que puede ser con glucosa o productos de la degradación de glucosa. Esto lo que genera entonces es una inflamación persistente, hay una proliferación e hiperplasia del mesotelio del peritoneo y hay un aumento en la angiogénesis de los capilares peritoneales, depósitos de fibrina y finalmente pues la formación de una cápsula gruesa de peritoneo.
Respecto a la epidemiología, realmente es algo que está subdiagnosticado, pues porque muchos cirujanos, incluso cuando el diagnóstico no se puede hacer por tomografía, también les da temor entrar a un abdomen, pues que podemos definir como un abdomen muy difícil y muy hostil. La incidencia puede variar tanto de 0.7 a 13 pacientes por 1000 pacientes al año. Es mucho más común en países tropicales, pero esto es más para el tipo idiopático. Es más común en hombres que en mujeres con una relación 2:1, la edad promedio van a ser 30 años, y el factor de riesgo más importante va a ser el tiempo en el que el paciente lleve con la diálisis peritoneal, que va a ser el principal factor de riesgo. Cerca del 10 al 20% de los pacientes que tenemos en diálisis peritoneal, luego de 8 años van a desarrollar una peritonitis esclerosante. Factores de riesgo hay varios, entonces les decía que el principal va a ser la duración de la diálisis peritoneal y va a ser directamente proporcional al tiempo en el que el paciente dure en este procedimiento. Episodios de peritonitis grave por cualquier otra causa. Se ha descrito que son mucho más graves y generan mucha más inflamación del peritoneo los episodios en los que se aísla Streptococcus aureus, pseudomonas o algún hongo. Los componentes del dializado, como les decía inicialmente, los dializantes que son altos en glucosa o que usan acetato como buffer para dializar, generan muchas más peritonitis, y medicamentos como los beta-bloqueadores o inhibidores de la calcineurina, que realmente estos últimos van a ser bastante comunes en los pacientes que inmunosuprimimos luego de un trasplante. El diagnóstico, entonces, vamos a tener dos cosas importantes. Lo primero van a ser las manifestaciones clínicas del paciente y la confirmación radiológica o quirúrgica. Respecto a las manifestaciones clínicas, va a ser realmente algo inespecífico, pero que en el contexto de un paciente que viene recibiendo diálisis peritoneal, pues sí lo debemos sospechar más fácil. Entonces el paciente puede consultar por obstrucción intestinal, por pérdida de peso, malnutrición, saciedad temprana cuando todo el peritoneo está envolviendo incluso también el estómago, dolor abdominal, náuseas, vómito o distensión, pues que muchos de estos eran los que tenía nuestro paciente. Y respecto a los hallazgos por imagen, entonces según el sitio donde estemos podemos encontrar pues ayudas que nos permitan hacer un diagnóstico, pero la principal ayuda que nos genera los estudios por imagen van a ser identificar otros diagnósticos diferenciales de obstrucción intestinal. Entonces, los rayos X de abdomen vamos a encontrar calcificaciones del peritoneo, que era lo que veía Guance, como si fuera pues salida del medio de contraste, pero realmente no era salida del medio de contraste, era la calcificación del peritoneo. Vamos a encontrar lo que encontramos en obstrucción, dilatación de asas de intestino delgado y niveles hidroaéreos. Respecto al tránsito, pues vamos a encontrar un retraso en el paso del medio de contraste a través de todo el tracto gastrointestinal, y en el TAC de abdomen realmente es el estudio ideal. Vamos a encontrar una adhesión de asas intestinales cubiertas por peritoneo y la dilatación pues que genera esto a nivel proximal. Podemos encontrar incluso ascitis loculada, aumento en la densidad de la grasa mesentérica y las calcificaciones peritoneales. Entonces, esto era lo que les decía, acá realmente no se ve muy bien y la radiografía definitivamente no va a ser el estudio ideal en estos pacientes, pero acá lo que vemos en el cuadrante superior derecho va a ser algo, pues un realce mucho más, y acá también las calcificaciones en todo el bloque de asas, y acá la imagen típica, pues como el ascitis loculada, que también era como lo que veíamos en la imagen de nuestro paciente, más hacia el lado derecho. El tratamiento va a constar como de 5 partes importantes. Manejar la enfermedad de base, hacer un soporte nutricional, inmunosuprimir de alguna manera a este paciente, usar algunos antifibróticos y la cirugía como última medida, como fue en el caso que nos tocó. Entonces, respecto a la enfermedad de base, pues si vemos que el paciente estaba haciendo episodios repetitivos de peritonitis, bien sea bacteriana espontánea o asociadas pues como al catéter de diálisis peritoneal, definitivamente suspenderla e iniciar hemodiálisis a nuestro paciente. Controlar la infección y pues suspender los medicamentos que estamos viendo que pueden generarla. Respecto al soporte nutricional, son pacientes que como tienen una mala absorción de manera crónica por los episodios de obstrucción intestinal que hacen, entonces al momento de llegar al paciente, si tenemos como evaluar el estado nutricional, pues lo debemos hacer, y en caso pues que requiera una estancia hospitalaria prolongada sin garantizar una vía oral adecuada, pues deberíamos iniciar la nutrición parenteral. La inmunosupresión realmente se han estudiado varios, los esteroides, la colchicina, la atropina, pero tiene más peso, aunque sin ser algo completamente pues aceptado, el uso de los esteroides. Si tenemos un paciente con una obstrucción aguda, lo que podemos hacer es lo que hacemos en muchas otras enfermedades autoinmunes, que es darles pulsos de metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos al día por 2 a 3 días. Sin embargo, si el paciente es un paciente que tiene una obstrucción parcial o que viene pues como con síntomas como más larvados y sabemos que no tiene una infección, le podemos empezar prednisolona 0.5 por miligramo kilo día por un mes. Definitivamente, si no hay respuesta con los esteroides, entonces lo que hay que hacer es cambiarlo a tamoxifeno o pues operar a este paciente.
Y respecto a los antifibróticos, entonces tenemos que el tamoxifeno es el que más hemos pues como estudiado en este campo y pueden ser de 10 a 40 miligramos al día por 6 a 12 meses. Respecto a la cirugía, pues es, digamos que la última medida y es lo que vamos a hacer cuando ya ha fallado el manejo conservador y farmacológico, y lo que permite es entonces hacer un drenaje, pues como es la peritonitis o el material que tenemos pues como contaminando la cavidad, y hacer un análisis de adherencia. Sin embargo, pues pasa lo mismo que pasa en la obstrucción intestinal, es el manejo, pero lo que vamos a generar a largo plazo va a ser mayores adherencias y mayor riesgo de una nueva obstrucción, y definitivamente hacer una demolición de un abdomen de estas características, pues el riesgo principal van a ser las enterotomías que bien pueden ser advertidas o inadvertidas. La complicación de esto en el tiempo que van a ser las fístulas puede ser que con abdomen abierto o la desnutrición. Este es un resumen que hace pues como uno de los artículos que les referencié, y es que a medida que tenemos como las diferentes etapas de la peritonitis esclerosante, pues van a haber tratamientos que no nos van a servir, siendo en la parte final la única opción que tenemos la cirugía, cuando no vamos a tener más respuestas manejo médico. Pero no entendí.